Gente, bienvenidos al canal de YouTube. Voy a presentar a un economista, porque ustedes saben que acá hablamos con políticos, economistas, politólogos, pero en este caso, Federico Rouco. Bienvenido al canal. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. Che, estoy re contenta porque me trajeron, les voy a contar algo. En los noticieros, todos los invitados le traen al conductor un libro. Y a mí nunca me habían traído el libro ahora, así que es como la primera vez que me traen un libro que encima me interesa. Bueno, Federico González Rouco, Dueños o Inquilinos, cómo pensar el acceso a la vivienda, qué sabemos que hicimos y hacia dónde vamos. Así que después les voy a mostrar algunas páginas que me interesaron, que ya estuve mirando. Pero bueno, Fede es economista, está en Empiria, lo pueden encontrar en Empiria Web, ¿no? Sí. ¿Así también? Así es. Y a ver, yo la primera vez que lo contacto fue por temas de alquiler, ¿no? Porque estábamos bastante en duda respecto a cómo se medía la inflación, ¿te acordás? Sí. Así que, en principio, entender un poco primero cómo es que llegás a... Vos tenés 3 libros. Sí. Bueno, ¿cómo llegás a escribir 3 libros y por qué tiene que ver o por qué hiciste hincapié en dueños e inquilinos? Ok. Arranqué, yo en ese momento me fui a estudiar afuera, en el medio de la facultad, en el medio de la carrera. Afuera cursé una materia, cuando volví ya tenía, totalmente honesto, ya tenía un trabajo hecho y dije, bueno, quiero que esto sea mi tesis. Se lo presento a mi director de tesis, me dice, no, bancame, ayúdame con algo y que eso sea tu tesis. Y eso era un análisis del plan Procrear. Y entonces en su momento hicimos un estudio sobre el impacto en empleo de planes de vivienda como el plan Procrear, que tenía una pata de financiamiento y una parte de construcción. Y la construcción tiene un tema particular, en general el empleo. O sea, cuando uno quiere decir, bueno, ¿cuál es el impacto de tal inversión en el empleo? Ahí lo llama la matriz insumo-producto, que básicamente lo que hace es, por tanta plata que pone, genera tanto empleo, digo, simplificándolo mucho, ¿no? ¿Qué pasa? Eso para algunos sectores es más difícil porque la construcción tiene una secuencia rara de empleo, porque vos no es una inversión que tiene empleo todo el tiempo. Tenés personas que entran y salen, depende del monto, tenés mucho, después poco. Entonces lo que tratamos era como para ver si el gobierno tenía razón en lo que decía, adaptamos la metodología de la construcción a un plan así. Eso fue el primer libro. O sea, eso fue la tesis y después siguió y fue el primer libro. El segundo, que es ese, que es Dueños e Inquilinos, está más pensado en como un análisis medio comparado de qué hacen los países que tienen política de vivienda. Separado como en 4 partes, no, en 3, que es política de propiedad, o sea, política para que la gente compre, o para que sea dueña, mejor dicho, política para el alquiler y después más política regulatoria general. Y eso también fue la tesis de maestría, que yo después la usé. Acá hay economía de escala. Sí, economía de escala. Sí, De toda economía de escala. Desde la parte de Exacto. política de procrear a ver Pero si está todo más o menos todo cerca. está todo concatenado. Y el último del año pasado es algo que yo venía, que es un tema que a mí siempre me interesó mucho, que es esto del acceso a la vivienda, pero enfocado en el crédito hipotecario, que para mí es como la gran deuda de Argentina. Bien. Y es un libro sobre la historia del crédito hipotecario en Argentina, qué hizo América Latina, los últimos cambios desde la crisis subprime en Estados Unidos, cómo cambió eso a nivel global, cómo la pandemia afecta al crédito hipotecario en general y en Argentina, y después un foco en algo que para mí es importantísimo, que es como como el abordaje generacional de eso, de cómo ponerle sub 40, sub 45, Sí. acceden a la vivienda, si quieren o no su vivienda. Para mí es una generación que va a ser la que transite los grandes cambios habitacionales de Argentina por lo malo. O sea, es una generación que va a romper o que está rompiendo. Con lo que eran las generaciones anteriores de propietarios. Exacto. Pará, les cuento algo. No arreglamos el tema. Simplemente yo conocía su trabajo, hablamos de una temática en particular, que eso después lo vamos a tocar, porque es técnico, pero es interesante entenderlo por cómo se mide o cómo está establecido los rubros y cómo están ponderados en los índices al momento de medir la inflación. Pero me interesa mucho, empezar por lo que es el crédito hipotecario. Bien. Vos haces un análisis comparado, Sí. muy importante. ¿Qué es lo que pudiste encontrar en ese análisis comparado? Digo, Argentina versus América Latina o los países que hayas estado en ese estudio. América Latina es una región que tuvo muchísimos momentos de inestabilidad. Hoy ya no tanto, económica en general. Después político es otro mundo, pero inestabilidad económica tuvo muchísimo momento entre los 60s y los 90s, pero después eso se calmó.
Después, en los últimos años es una región que tiene inflación estable, PIB que crece, más o menos, va bien. ¿Qué pasa? Durante todas esas, no sé, desde los 60 hasta el 2000, 2000 y poquito, toda la región, o casi toda la región, y por eso me refiero a, no sé, Chile, Colombia, Uruguay, México, Brasil y Bolivia, son los que se me acuerdo ahora, todos transformaron sus mercados hipotecarios a mercados con cuotas indexadas. Porque es la manera en la que estos países dijeron, che, si somos un país inestable, con inflación que sube, que baja, con devaluaciones y yo qué sé, no podemos tener un crédito hipotecario de país estable. Que básicamente no podés tener una cuota fija en un país que todo varía todo el tiempo. Bien. Entonces hay toda una historia de diferentes experiencias con cuotas que ajustan por inflación trimestral, mensual, cuotas que ajustan por tasa de interés, por variables salariales. Cada país probó, fue cambiando. Y creo que la gran enseñanza para Argentina, que ya por hoy ya tenemos 9 años de una cuota indexada. O sea, creo que la UBA es la experiencia, o es el aprendizaje de toda esa historia de América Latina. Después Argentina como que todavía está terminando de aceptar eso, hay toda una gran discusión, para mí más mediática que real. Fue más mediática, coincido. Sí, porque en la práctica cuando los bancos dicen voy a dar crédito, la gente se tira de cabeza, porque es lo que hay en parte, pero también porque es algo que relativamente funcionó, o sea, funcionó bien. Argentina, hay más o menos 15 experiencias de cuotas indexadas en América Latina, Argentina tiene 5. Una es la 1050, la que siempre se habla de los 80s, que se usa mucho políticamente por Cristina, Néstor, que están, supuestamente, no tengo ni idea, pero están supuestamente metidos ahí. La UBA, pero después hay las últimas 3 experiencias son de Argentina también, que es la UBI, la fórmula Hogar y la fórmula Casa Propia. Las últimas 2 no las conoce nadie, porque fueron intentos políticos por hacer algo, pero el sistema financiero y la gente no los toma. Entonces como que estamos todavía tratando de inventar la rueda cuando la región ya aprendió. O sea, para mí el principal aprendizaje del libro y de la investigación esa es, no tenemos que inventar nada. O sea, ya está todo bastante inventado. Y probado. Y con resultados, y con buenos resultados. Después hay cosas más complejas sobre cómo hacer la segunda, tercera y cuarta etapa del crédito hipotecario. Pero como primero creo que lo más importante es países inestables no funcionan con cuotas fijas, funcionan solamente con cuota variable. Después, cómo varía esa cuota, bla, nada, hay experiencias. Pero todos fueron hacia eso. Y contame un poco, a ver, metámonos un poco en el tema del crédito UBA, ¿no? Porque ahora retomó la conversación del crédito. Sí. Yo quiero ir un poco eso de mediático, porque hubo mucha discusión. Y realmente, digo, para que vos expliques cómo es esa ingeniería, digo, salen los créditos UBA, Sí. los bancos analizan cómo es ese circuito al momento de que uno llega a ese crédito y después, ¿qué fue lo que pasó? Porque hubo mucha discusión versus lo que uno ganaba o cuánto quedaba en dólares Sí. y qué era lo que sucedía con el tema de la cuota, porque aumentaba en pesos, pero después vos veías que era muy similar a lo que era un alquiler. Sí. Primero hay un cambio como cultural muy fuerte con eso, es Argentina estuvo acostumbrada a cuotas fijas. Entonces, a algo fijo, venir y plantearle algo variable, obviamente lo fijo es más lindo que lo variable, porque te da estabilidad, te da certidumbre. ¿Qué pasa? Esa comparación tiene sentido si me decís que hay cuotas fijas y cuotas variables. Argentina no tenía crédito hipotecario. Claro. Entonces no hay contra qué comparar. O sea, no es que uno quiere, no es que uno, o sea, no es que uno está en un avión y le dicen pollo o pasta, bueno, tengo para elegir. Mira, hay pollo. O sea, no hay nada. Mejor dicho, no había nada. ¿Querés algo? Listo. No jodas, no molestes, o sea, ya está. Lo que pasó fue que en 2016 se crea la UBA, que a mí siempre me gusta mencionar esto, es la UBA. La UBA fue una resolución del Banco Central. La UBA con B corta, por favor. Sí, la UBA, No, porque uno va a decir, estaba hablando de la UBA. la unidad de valor adquisitivo, Sí. es una resolución del Banco Central que lo único que hizo fue permitirle a los bancos dar créditos con cuotas ajustadas por inflación. Digo esto porque ahora que está en discusión si tiene que haber política pública, si no, el rol del Estado, yo qué sé, también puede haber política pública muy bien pensada, sin costo presupuestario, y que permita hacer cosas. La política pública no es solamente prohibir o regular, desregular también es regular. Totalmente. Y para mí la UBA, yo siempre lo uso como el ejemplo más claro de eso, es un ejemplo de regulación o desregulación, pero en realidad cuando desregulás, regulás de otra manera, sin presupuesto,
y que abrió un mercado y que creó un mercado de crédito hipotecario en sí mismo. Dicho eso, la UVA lo que hace es una cuota, o sea, es un crédito que a vos te dan un crédito en UVAs, que es como si te dieran un crédito en dólares, para mí la forma más gráfica de verlo, y todos los meses pagas una cantidad determinada de dólares, en este caso de UVAs. ¿Por qué uso en dólares? Porque si yo te digo una cantidad de UVAs, es poco cercano quizás. Pero todo el mundo sabe que si tiene una deuda en dólares, esa deuda en dólares todos los meses es una cantidad diferente de pesos, pero siempre una cantidad igual de dólares. Correcto. Bueno, acá pasa lo mismo. Todos los meses uno tiene que ir a pagar, no sé, 100 UVAs. Esas 100 UVAs todos los meses van a ser un puchito más en pesos. Ese puchito es la inflación. Entonces, la discusión es que se enfocó en los créditos UVA una caída general de la economía. Porque lo que pasó entre 2018 y 2024 es que el PBI cayó, sí, 7% per cápita y los salarios cayeron todos los años más o menos. Entonces, ¿la cuota de los créditos subió más que los salarios? Sí. La de los alquileres también. La leche también. Las prepagas también. O sea, todo subió más que los salarios porque en realidad los salarios perdieron contra la inflación. Claro. Y contra todo. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos hablando de los créditos UVA y no del valor de los caramelos? Y porque el valor del gasto en vivienda, ya sea de un inquilino o de un crédito hipotecario, suele ser entre el 25 o 30% de todos los gastos que una familia tiene. Entonces, obviamente es al que más importancia se le da. ¿Qué pasa? Después, yendo a los resultados, ¿la cuota subió más que los salarios? Sí, pero asimismo el crédito hipotecario UVA es el producto financiero de la Argentina con menor tasa de incumplimiento. A eso quería apuntar. El 99%, y no estoy exagerando, literalmente, Sí. el 99% de los créditos UVA están al día. El 99, o sea, el 1% solamente está en mora de los deudores. En tarjeta de crédito es más o menos el 4%, en créditos personales también cerca del 4%. Cuando uno mira otros tipos de créditos prendarios y demás, todos tienen mayor incumplimiento. Por dos razones. El primero, natural, es lo primero que uno paga es el gasto en vivienda. Entonces también hay algo que ese 1% es a costa de un montón de cosas. No es que la gente está chocha y va y lo paga. Y después hay otro factor, y esto para mí es una de las grandes debilidades del sistema financiero argentino, es porque en la primera etapa al menos, la segunda, o sea, esta etapa de crédito todavía es muy reciente, pero en la primera etapa, que fueron más o menos 120.000 créditos UVA, casi el 80% eran en relación de dependencia. Claro. O sea, eran deudores en relación de dependencia, que son los que están mal que mal más resguardados frente a la caída del salario real, o a los que menos les cayó el salario real. Entonces también Argentina, el sistema financiero en Argentina todavía le está prestando al segmento lindo, al segmento de buenos y mejores ingresos. Exactamente. No tenemos un mercado financiero que tome riesgos. Que le preste al monotributista. Exacto. Esa para mí es una de las grandes deudas. O sea, que la patria monotributista, sobre todo con cómo funciona el mercado laboral argentino. Exactamente, porque incluso creció. Sí, aparte de ser monotributista, hoy por hoy no necesariamente significa tener ingresos bajos. No, pará, yo soy monotributista. Yo también. Perfecto. Entonces, y estoy en condiciones de tomar un crédito, según lo que yo pueda analizar. Sí, y el crédito que a vos te van a ofrecer, en el 99% de los casos, digo, pues después siempre hay algún banco que dice, no, yo tengo esta línea, que en realidad después cuando haces doble clic, no es tan así, te cobra una tasa mucho más alta que termina siendo el crédito prohibitivo. O sea, los monotributistas son sujetos de crédito a tasas más altas. Y ahí como que entonces pierde un poco el sentido. Pero pará, ahí hay un tema muy interesante. Es muy interesante. Vos decís, el sistema financiero no toma riesgo. Sí. Podría hacerlo. Lógicamente que, a ver, en las condiciones que quizás nosotros hablamos desde nuestro metro cuadrado. Pero un monotributista que los primeros 6 meses tiene un contrato, después no lo tiene. Digo, ¿qué riesgo? A ver, es redundante la pregunta. ¿Por qué hoy el sistema financiero no toma riesgo al momento de dar créditos? Ojo, ahí es. El monotributista tiene un contrato y a los 6 meses lo pierde. Sí. El año pasado se perdieron 120.000 puestos en relación de dependencia. La pérdida de empleo lamentablemente le puede pasar a cualquiera. No es que tener un trabajo en relación de dependencia te asegura estabilidad de empleo. Los costos de salida al mercado laboral obviamente hacen que sea más difícil. Claro. Está bien, pero hoy hay un mercado laboral monotributista que vende servicios para afuera, que tiene muy buenos ingresos. No todos, desde ya, tampoco los que están en relación de dependencia.
Entonces, para mí creo que es uno de los puntos que vienen y creo que hay bancos que ya están pensando en cómo empezar a incluirlos como de manera inteligente. Pero bueno, también creo que por esto es que hoy Argentina tiene o sea, es el tercer país con menor incumplimiento en créditos hipotecarios de toda América Latina. Espera, es un datazo. Porque tenemos un mercado chico. Y también digo, todas estas quejas sobre que el mercado no se amplía, yo qué sé, ok, digo, tenemos un mercado mínimo. Primero consolidemos lo seguro, después ampliamos, ¿no? Pero yo que me voy dando cuenta de que me voy quejando, en realidad hay que consolidar una parte. Primero no podemos correr antes de caminar. Bien. Porque también, algo que para mí siempre es muy fuerte, esas dos cosas. Argentina, Milei asume en el peor momento de crédito hipotecario de la historia argentina. Sin exageraciones. De la historia De la argentina. historia argentina. O sea, nunca hubo. El crédito hipotecario para mí se mide de dos maneras. O por la cantidad desembolsada, o sea, por cuánta plata hubo en el último año, o por cuánto representa toda la bola de créditos hipotecarios de la historia. Nunca hubo menos de cualquiera de las dos que en 2023. O sea, fue el peor punto de partida. Eso lo que hace es que obviamente creces muy rápido, creces muy fácil. Ujú. El tema pasa a ser conversación, como fue el año pasado, que con que solamente un par de bancos empezaran a subir, después fueron como 25 de todo el sistema financiero ahora, pero con que el primer banco en abril del año pasado dijera vamos a dar crédito, ya era una euforia, porque era algo nuevo y la demanda de crédito es infinita. ¿Por qué la demanda de crédito es infinita? Porque la demanda de vivienda, la necesidad de vivienda es infinita. Argentina tiene 40% de hogares con déficit habitacional. Tiene 40% de las personas entre 25 y 35 años, o sea, promedio todo el país, viviendo con sus padres o con sus abuelos. En algunas provincias llega al 50 y pico y en otras es un poco menos, por eso 40 es el promedio. Pero hay provincias del norte sobre todo, donde más de la mitad de las personas que tienen entre 25 y 35 años viven con sus padres o abuelos. ¿Alguno querrá vivir ahí? Ok, la mayoría no, porque es un tema de progreso, de desarrollo, qué sé. Pero por eso yo creo que la demanda de vivienda es infinita, tenemos un potencial enorme para crecer. Tiene que haber crédito, tiene que haber mercado de capitales, tienen que pasar un montón de cosas. Vos recién decías que íbamos a ser la generación, y yo digo íbamos porque es sub 45, supongo que estamos los dos ahí. Somos ahí. Vamos a realizar ese cambio. Sé que es una pregunta más financiera que económica, pero de todas formas recién lo decías sobre lo que uno elige, ¿no? Porque antes era el resguardo de valor, Sí. utilizar la casa primero y después si quiero ahorrar. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Hay también una tendencia a elegir otro tipo de activo, de resguardo ante la vivienda? ¿Y por qué ves también que esa opción No, migra? yo creo que no. Yo creo que ¿No? es una generación que pasan dos cosas. A los millennials muchas veces se los catalogó como la generación que no quería, que rompía con eso, ya no desde la posibilidad, sino del deseo. Digo, la generación que no quería, que quería viajar, que quería hacer experiencias. Sí. ¿Qué pasa? Los millennials están llegando ahora a los 30 y pico. Entonces no podés, o sea, para mí durante mucho tiempo se habló de los millennials cuando tenían 20 y pico, como si ya o sea, si ya hubieran llegado a una etapa más adulta. Claro. Entonces, obviamente ninguna generación a los 20 y pico quiere lo mismo que a los 30 y pico, ¿no? Entonces, eso como primer punto. Creo que hay también una maduración de la misma generación, lo que esa generación buscaba a los 25, ahora quiere otras cosas. Ahora, en muchos casos, no sé, están o formando familia o no, pero ya más asentados, no sé, la etapa que sea, pero ya con otros, con otros deseos, con otras aspiraciones, con otras demandas. Eso como primer punto. Segundo, es una generación que, a mí me gusta mucho, cuando hablo de esto, usarme a mí de ejemplo, porque creo que como simplifica también para el que esté escuchando, ¿no? Yo tengo 33, empecé a laburar a los 18. Hace 15 años que trabajo. Pensemos en los últimos 15 años de Argentina, el PIB per cápita cayó 13%. Para que yo hoy o sea, para que yo o cualquiera de mi edad hoy hubiera ahorrado $25.000, Sí. que es lo que hoy el crédito promedio son $75.000, con los otros 25 completás lo que te falta del crédito. Entonces, para yo, sin pedirle plata a nadie, a mis viejos, a mi tía, a mi hermano, a nadie, Vos solo. yo solito, haber juntado $25.000, hoy tendría que haber ahorrado durante 15 años, o sea, desde que empecé a laburar hasta hoy, tendría que haber ahorrado siempre el 20-25% de mis ingresos y que ese ingreso aparte fuera el promedio en relación de dependencia.
¿Qué sería lo último? Explícame. Que yo tendría que haber trabajado 15 años en blanco en relación de dependencia y Sí. siempre haber ganado y siempre haber podido ahorrar el 25%. Perfecto. Lo cual es imposible. Porque es una economía que siempre hubo mucha caída del salario real, mucha caída del PBI y obviamente. Inflación. Por eso, pero y aparte, nadie está 15 años, de los 18 hasta los 33, laburando en blanco, porque posiblemente a los 18 tenés un laburo de peor calidad que a los 35 o que a los 33. Entonces, es una generación que aparte llegó, o sea, transitó toda su, como de los 18, es decir, en adelante, en una economía muy poco amigable. Entonces, vos le decís a alguien que no está pudiendo ahorrar, che, ¿te gustaría comprarte una casa? No sé, ni idea. No estaba ni siquiera en los planes. No sé, mirá, yo este año ahorré, o sea, una respuesta muy común es, no sé, yo estoy pudiendo ahorrar 50, $100 por mes. Junto 2.000 al año, me voy de viaje. Porque con 2.000 al año, ¿cuánto tiempo voy a estar para comprarme un departamento? Entonces creo que, o sea, creo que para mí es eso. No es una generación que no quiere ser propietaria, es una generación que nunca lo tuvo como en el set de El radar. opciones. Es muy buena la discusión, porque, mira, yo me he peleado mucho con mis amigas. A ver, para mí está esta discusión, ¿no? Incluso de oficina, de yo tengo 100 pesos y yo voy a disfrutar ahora los 100 pesos. A mí no me vengas a decir que con los 100 pesos me voy a comprar. Y yo, por otro lado, la discusión quizás del otro lado es, bueno, pero si yo elimino gastos hormiga y paso esos empleados de los 200 y lo pongo en un instrumento financiero y de acá a 20 años, puedo llegar. Y está siempre esta discusión. Sí. Pero es muy importante lo que decís, porque esta generación no transitó por esa economía amigable. Claro. Entonces, no, y también te encontrás con un desincentivo. Pero aparte, ahora que está de moda la revelación de preferencias. ¿Qué es eso? No, esto de que en realidad es, nada, si no te gusta algo no lo consumas, si te parece que es caro no lo consumas, eso, ¿no? El Como, poder tiene el consumidor. o sea, bueno, los bancos abrieron la oferta de crédito el año pasado, la mayoría de las consultas son de sub 40. El Banco Municipal de Rosario tiene un programa de crédito que es por sorteo. Entonces se inscribe una bestialidad de gente, se inscribieron más o menos 40.000 personas. Ah, mucho. En una provincia de 3 millones, o sea, es el 1%, más del 1% de la población que se inscribió, es muchísimo. Hicieron un laburo de empezar a ver los DNIs, y obviamente empezar a ver, segmentar por edades y más. Y eran casi, la mayoría, la amplísima mayoría eran jóvenes. Y después hay un millón, o sea, no tanto, pero hay un par de encuestas que preguntan sobre ahorrás, no ahorrás, para qué ahorrás. Más de la mitad de los sub 40 que ahorran, y después le preguntan, ¿y para qué ahorras? Y más de la mitad dice para la vivienda. Entonces, yo qué sé, para mí está. Obviamente, es una generación que siempre lo tuvo muy fuera del radar. Sí. Y no vas a estar pensando siempre en algo que es imposible de acceder. También hay algo de poder vivir de manera más o menos feliz. Y no, si estás todo el tiempo pensando en algo que es imposible, y tu vida va a ser frustrante. Claro, vas a estar corriendo tras la zanahoria Y nunca lo vas a poder llegar a conseguir. Ahora que hay crédito, yo de vuelta lo noto porque tengo amigos de mi edad, obviamente, y la conversación, hace 2 años no estaba la palabra crédito, y yo laburando el tema y estando siempre cercano, a mí nadie me preguntaba por crédito porque no estaba. Claro. Y ahora me pregunta, che, ¿te va a llamar mi hermano? Che, tal. Bueno, y ahora sí está. Entonces también creo que es muy fácil esto. Cuando nunca estuvo en el radar, decir, bueno, no lo quieren. No, pará, no estaba. No es que no lo querían, no lo tenían. No sabía que se podía. Claro. Y también a mí esto, la parte generacional me interesa mucho, porque también es una generación que uno piensa hoy cómo están conformados los hogares de nuestra generación. En general es muy distinto cómo están conformados los hogares de hace 40, 50 años. Sí, no tenés 5 chicos dentro de la casa. No tenés 5 chicos, o sea, pesa eso. A ver, antes con un ingreso bancabas 4 o 5 chicos, o no sé, pero ponele 3, no sé. Pero con un ingreso existía la posibilidad de bancar 5 personas. O sea, pareja, 3 chicos. Hoy, ya con 2 ingresos, es difícil bancar 1 o 2. Claro. Entonces, es una generación que está laburando mucho más para capitalizarse mucho menos. En ese contexto, ¿es viable pensar en comprar un departamento? Y no. O no, al menos que haya crédito. Ok, en los últimos 5 años, literalmente los bancos no prestaban crédito hipotecario. Ya está, entonces no. Obviamente no era parte de la conversación. Y como no era parte de la conversación, la gente viajaba. O no sé, digo, sí, no. hacía cosas, yo qué sé. O iba a branchear con el pan con palta. Ahí va. Hay un flaco que se llama Tim Garner, que es un millonario gurú del real estate australiano, muy, muy polémico, muy tirabombas,
que hace más o menos 10, 15 años dijo, en otras palabras, pero más o menos algo así como, los millennials son una generación que viven llorando y que nunca van a ser propietarios porque viven comprando pancito con palta. Creo que lo vi. Por eso me acordé. Y lo que generó el flaco ese, para mí está buenísimo, porque generó que, o sea, el flaco hace 15 años le tiró directo a una generación que está empezando a laburar, que estaba empezando a escribir, que estaba empezando a analizar, y el flaco, o sea, se autogeneró una rebelión y o sea, todo un grupo de personas que empezó a ver, che, ¿tiene razón este pibe o no? Y hay un montón de literatura ahora, de todo esto que estamos hablando, de, che, capaz no somos nosotros. La generación esta no es que somos todos, ¿cómo se llama? No. No somos todos como vanidosos, que no nos importa, que no queremos el largo plazo. No, no pudimos. Otra cosa que no hablamos hasta ahora, es una generación que entra al mercado de vivienda después de la crisis del 2008-2009, que es una crisis que rompió el mercado de vivienda en todo el mundo. Correcto. ¿Y eso en qué lo ves? ¿En qué impacta? En que a partir de ahí el crédito se volvió mucho más restrictivo por la regulación para que no volviera a pasar eso, en que ya venía un poco antes, pero hay un proceso de revalorización de los inmuebles en todo el mundo, muy por encima de los salarios, en todo el mundo. Y Argentina aparte amplifica por todo lo que hablamos recién, pero en todo el mundo es un tema este. De hecho, ahora salió un libro hace un par de meses, en inglés, o sea, pensado para Inglaterra, pero yo lo estoy leyendo y casi todo es como, sí, ok, sí, es lo mismo, que se llama Herenciocracia. Que básicamente la premisa del libro es, no importa dónde vivas, no importa tus ingresos, no importa qué estudiaste, si no estudiaste, bla. O sea, lo que importa en tu nivel de vida es si tenés capacidad de que tus viejos te banquen de manera directa o indirecta vía herencia. Y eso es lo que va a determinar la acumulación de capital de los sub-40 de acá a 20, 30 años. O sea, si yo heredo un departamento, quizás no estoy tan preocupada por juntar esos 25.000 que si no tenerlos, bueno, Totalmente. voy a estar como mucho más desesperada. Exacto. Y eso, o sea, digamos, varía en adquirir la vivienda o ¿cuál es la consecuencia? No, en que tenés una red de contención de patrimonio mucho más fuerte, en que posiblemente puedas hacer gastos, o sea, posiblemente puedes hacer un montón de gastos que no podrías hacer si no tuvieras esa seguridad. Nada, como que esto determina mucho el estilo de vida de cada uno. Sí. Usan mucho el ejemplo de la gente que vive en las grandes ciudades, las ciudades caras, tipo París, Londres, Nueva York. Y dicen, bueno, la verdad es que la gente con los ingresos que tiene acá, no los que tienen muy buenos ingresos, sino, no sé, el típico del que se va a tratar de actuar y de las películas que se va a actuar y labura en un Starbucks. Sí. Y ese flaco capaz que con lo que está ganando no puede mantenerse ese estilo de vida. Ese tiene una red de contención atrás. Bueno, y esa red de contención es cada vez más relevante, más fuerte. Y de vuelta, todo esto también es una generación que depende mucho de otros para poder cumplir esas aspiraciones. Esperá, y me quiero meter en un tema muy importante. La verdad, yo sé que vos te tenés que ir un poco antes, pero vas a venir otra vez al canal. Porque a ver, me parece muy importante este tema porque es la preocupación, ¿no? Hay una preocupación incluso, y todo está conectado con todo. Tasa de natalidad, lo que está sucediendo, la aparición del crédito, digo, pensar a largo plazo. Después tenés 40 y te diste cuenta que no tenés casa. Bueno, pero hay otro tema que me gustaría meterme, que es cuando hablaste de la regulación. Muy importante este concepto de desregular es regular de otra forma. Digo, y cuando vos hiciste este análisis, ¿no? Entendiendo los procesos regulatorios y esto de que se ha hablado de la ley de alquileres, ¿no? Que fue, creo que para todos, bastante nefasta. Digo, ¿qué es lo que crees vos de la regulación del mercado inmobiliario? Digo, y vos dijiste, hay políticas públicas que pueden ser muy buenas y que no necesita incluso de utilizar el gasto. ¿Qué es lo que crees de eso? Bueno, yendo a eso, hoy está la idea de que hoy no hay ley de alquileres. Y que se eliminó la ley de alquileres, entonces hoy hay una ley de alquileres. De hecho, el DNU 70 de 2023 deroga la ley, pero vos no podés dejar algo libre. O sea, es el mismo DNU, tiene artículos que complementan y que por lo menos dicen el plazo queda indefinido y si no se define o si no es de 2 años. Digo, el mismo DNU lo que hace es lo deja abierto, pero dejarlo abierto es una regulación también. Digo, no toda regulación es restrictiva, a eso quiero ir. Lo que pasó es que se derogó una ley de alquileres, no el concepto de ley de alquileres, y se complementó por otra, que para mí fue una gran idea, o sea, para mí estuvo muy bien eso. Yo hubiera hecho diferente, o sea, para mí la ley no se tenía,
La discusión de derogar o no para mí era medio trivial, era como medio, nada, era política. Para mí lo que había que hacer era cambiar lo que está mal de la ley. Claro. Y si la derogas, si metes otra, o si la cambias directo, es lo mismo. No sé, irrelevante eso. Derogar garpaba mucho más que cambiar. Pero bueno, nada, eso fue discursivo. Y creo que estuvo clarísimo. O sea, era muy difícil pensar que con la ley anterior no iba. Y sin, digo, después nos metemos en las valoraciones de la ley, pero digo, aún sin la valoración de la ley, si mañana a cualquier persona le dicen, che, te quiero contratar, quiero que empieces a laburar conmigo, pero yo te voy a pagar 10 pesos y no te voy a aumentar durante un año. ¿Estás de acuerdo o no? Y no, me tenés que pagar más. Bueno, entonces la ley de alquileres por diseño generaba alquileres iniciales más altos. Claro. O sea, pero por el propio diseño de la ley. Y generaba alquileres iniciales más altos y un alquiler 11, o sea, el anterior a la actualización, mucho más bajo. Nada, de vuelta es como la regulación tiene impactos concretos por diseño. No es que la ley salió mal. O sea, la ley estaba mal. Sí, sí, Pero el diseño, o sea, lo que terminó pasando es el resultado natural del diseño de la ley. Vos estás hablando de la sustancia. Vos me decís, mira, yo voy a construir voy a construir esto de esta forma y vas a tener la inclinación, va a suceder que cada vez que suba vas a tener más fuerza. Por decirte una Si burrada. después no te gusta, cambialo. Okay. Pero el diseño, o sea, la estructura, el resultado del 2 más 2 era ese 4. Exacto. Lo que pasó ahora es que, como se sacó toda esa presión sobre el alquiler inicial, porque ahora ya puedes actualizar como quieras, cuando quieras, y la mayoría está actualizando cada 3 meses por inflación, Sí. ya el alquiler inicial es más bajo, pero el cuarto es más alto que antes. Claro. De vuelta, por diseño, eso no está ni bien ni mal. Digo, o después a uno le puede parecer mejor o peor. Es la fórmula. Lo que digo es, el resultado era automático. Es como cuando dicen, vamos a agregar un impuesto y eso se va a trasladar a precio. Sí. Digo, si no querés que se traslade a precio, en muchos casos no hay que meter un impuesto. Y es como el resultado natural de cierta cosa. A mí lo que me parecía siempre muy curioso era la gente que decía, queremos sostener esta ley pero que bajen los alquileres. Y no, o sea, es como... No funciona así. No se puede, porque la ley anterior lo que tenía, y que de vuelta por diseño era, el contrato de alquiler, o sea, el precio del alquiler, como todo, termina siendo el resultado de un montón de negociaciones de plazo, capacidad, de cantidad, o sea, cantidad y calidad y tipología de aumentos, cómo es el depósito, cómo se arreglan los problemas, etc. La ley de alquileres 2020 lo que hizo fue eliminar cualquier capacidad de negociación dentro del contrato. Lo único que se negociaba era el alquiler inicial. Era lo único que no estaba delimitado. Listo, toda la presión fue ahí. Empezaron como si tienes muchas canillas, cerrás todas, menos una, toda la presión de agua va ahí. Excelente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El precio inicial subió muchísimo. Sacaron la presión, el precio inicial bajó. Ahora hay otras cosas. Ahora en vez de quedar flat, o sea, en vez de quedar todo planchado durante un año, sube cada 3 meses. Ok, entonces para mí lo que hay que mirar ahora es, tomando los 24 meses del alquiler, ¿estás pagando menos o más que antes? Ah, muy importante. No el primero, porque el primero de vuelta es muy ¿cómo se llama? Es muy consecuente con el diseño de la ley. Ahora se está pagando menos, pero porque la cobertura que había antes era infinita, o sea, los alquileres de hace un año y medio no tienen ningún sentido. No. Pero bueno, era todo cobertura eso. Era gente diciendo, no sé qué va a pasar, la inflación era 200%, cobro cualquier cosa. Y la verdad, lamentablemente, el mercado de alquileres es uno que tiene que tomar precio. Claro, bueno, pero además, No te queda otra. cuando vos tasas, por ejemplo, yo digo tasar una vivienda o hacer el alquiler, lo haces también en función a lo que está en el mercado. Independiente, por más que vos tengas. A ver, te estoy poniendo de ejemplo, esta casa no, porque tiene un piso y otro piso y la cantidad de metros debería valer esto. Sí, pero en el mercado está menos. No, por eso, obvio. Bueno, para mí esa es una linda discusión ahora con el desarrollo inmobiliario, que tiene costos altísimos y los valores del metro cuadrado todavía no están subiendo tanto como lo que están diciendo. Entonces hay muchos desarrolladores que están ahora con los precios del metro cuadrado, o sea, los inmuebles tienen que subir porque si no, no me dan los costos. Claro. Ah. Y bueno, está ahí, capaz no te van a dar los costos. Sí, está bien, pero en el mercado te están pidiendo. O sea, vos estás exigiendo que suba porque a vos el costo te aumentó. No, lo que dicen es la explicación de por qué el metro cuadrado va a subir es que si no, no le da el negocio al mercado inmobiliario. Claro. O al desarrollo inmobiliario, en realidad. Y para mí la respuesta a eso es, mirá, en realidad no es relevante si a vos te da el negocio o no. Quizás vos no, lamentablemente quizás vos no vas a construir. Exactamente.
Digo, y creo que es de las consecuencias de este aumento de costo de la construcción, no es necesariamente o que sube mucho el valor del metro cuadrado, para poder convalidar eso, yo lo veo menos probable, o que se construye menos. Porque no es negocio, justamente. Si el precio del metro cuadrado sube, yo creo que va a subir, no es porque subieron los costos, es porque ahora hay crédito. Sí, no, porque aumentó la demanda. Es porque aumentó la demanda, claro. Y a la demanda, cuando va Juancito a sacar un crédito, y si yo me quiero comprar ese departamento, ¿cuánto está? Sí, $100.000. No, para. Hay que pagar los 115 porque así le dan los costos. Claro. No funciona No así. funciona así. El flaco va a tratar de pagar la menor cantidad de plata posible y el otro va a tratar de venderlo a la mayor cantidad de plata posible. Pero bueno, en el medio también el crédito va a permitir que aumenten esos costos, porque aparte el crédito tiene algo muy interesante, que vos cuando sacás un crédito te importa mucho menos el valor de la vivienda y te empieza a importar mucho más el valor de la cuota. Claro. Porque si vos estás por comprar al contado, pasar de 100 a 110.000, por decir algo, te obliga a conseguir $10.000. Ahora, si lo haces con crédito, es un 10% de cuota. Y capaz en tus ingresos aumentar un 10% de la cuota te lo podés bancar y son $10.000 en realidad. No tenés que salir a buscar $10.000. Entonces a vos lo que te importa es si podés pagar la cuota. La cuota, vos estás financiándolo. Pero en realidad acabas de convalidar un aumento del 10%. Claro. Por eso digo, o sea, con el crédito hay más margen para que suban los valores del metro cuadrado. Porque te deja de importar el valor final. O mejor dicho, lo sentís menos. Sí, a ver, te están financiando, perdón, no que vos te estás financiando. Digo, uno se financia y lo que pensás es, vos pensás mensualmente, dejás de pensar en el pago del contado. En los mercados con crédito, ya sea de autos o de viviendas, más de largo plazo, lo interesante es empezar a pensar en valor cuota. No en valor obviamente es importante el valor final, ¿no? Pero creo que lo que termina definiendo cuánto volumen hay es la relación cuota-ingreso. Si hay mucha gente que puede pagar una cuota, va a haber mucho crédito. Si hay poca gente, va a haber poco crédito. Bueno, tengo un montón de preguntas, porque son 3 libros, chicos. ¿Cómo hago yo para abordar? Además, todos los temas son muy importantes porque están hoy en la discusión y creo que es eso, ¿no? Esto que vos decís del cambio generacional y lo que empezaron a aspirar, digamos, las generaciones y ese cálculo que haces. Sí. ¿Cuánto debería ahorrar yo para llegar al departamento? Es triste. Es feo, sí. Es feo. Pero con esta aparición del crédito, ¿vos crees que por lo menos hay como una especie de ventana a que esa tendencia se pueda revertir? No te digo en el corto. Sí, nada, yo creo que te la cambio. Sin eso no hay manera. Okay. O sea, ahora, con crédito y con un crédito que está creciendo de a poco, se están dando más o menos 2.000 y pico créditos por mes. Es poquito. O sea, es un país de 16 millones de hogares. En 2024 se dieron 11.000 créditos en todo el año. Sobre todo en el último, fueron casi todos iguales en los últimos 4 o 5 meses, ¿no? Pero fue muy poquito. Sí, a ver, promedio menos de 1.000 por mes. Sí, en realidad, por eso no, todo al final, o los primeros 7 meses casi que no hubo crédito, porque arrancaron el primer banco, fue el banco hipotecario, que creo que fue el 23 de abril, que anunció que iba a lanzar el crédito, pero empezaron recién en mayo y el primer crédito se habrá dado en julio, ponele. Nada, fue todo más o menos en 4 o 5 meses, pero ahora tenemos un promedio relativamente estable de 2.000 y pico por mes, 2.000 y poquito, 1.200, 1.300 por mes. Con eso son 30.000, como máximo 30.000 al año. 2017, 2018 fueron 60.000 créditos. Estamos a la mitad. Si se mantiene constante. Si se mantiene esto, estamos a la mitad. Nada, es menor que 2017, 2018, pero más que todos los últimos años. También de 2017, 2018 fue como, en términos de intensidad, o sea, de velocidad de crédito, fue el tercer momento de mayor crédito de la historia argentina. Entonces fue muy fuerte lo que pasó ahí, con nada, fue 0,6% del PBI. Sí. Fue muy poquito. Pero no, por eso, yo creo que para que el crédito rompa todas estas tendencias que estamos hablando, el crédito hipotecario en Argentina representa el 0,1% del PBI. Nada. Somos el segundo peor país de América Latina. El peor es Venezuela. Venezuela. Por fin, que tiene, ganamos. Que tiene 0 virtualmente, no tiene mercado a largo plazo virtualmente. El segundo somos nosotros, el tercero es Paraguay con 2,1. ¿Ah, sí? Sí, pero tiene 2,1. O sea, nosotros tenemos 0,1, Paraguay tiene 2,1. O sea, somos la coma de Paraguay. De Paraguay, que está en el tercer lugar. Con el tercero. Después arrancan todos, la mayoría está entre 5 y 7%, hay un par con 10 y Chile con 28. Chile es el que más tiene. Para nosotros pasar de Argentina a Paraguay, o sea, para alcanzar al que nos sigue,
esos 2 puntos equivalen a más o menos 130.000 créditos. O sea, es un montón. Recién dijimos 30.000 por año. Sí, sí, son 100.000 más que faltarían. Son 4 años, ponele. Son 4 años así, como sostenido y con un ritmo de 30 por año. Para alcanzar a Chile, que es como el máximo, son 1.800.000 créditos. Pará, estamos hablando de una, perdón, estamos pensando en una población, yo no quiero hablar de población, sino de hogares. Cuando vos mirás 16 millones de hogares, Es poquito, es apenas más que el 10% de los hogares. En Argentina hay más o menos 16 millones de hogares. y comparativo con Chile, digo, estamos pensando que... Chile de la mitad, más o menos. Claro, por eso digo. Una cosa así, sí. No, por O eso. sea, que acá hay potencial incluso, a eso hoy. Sí, por eso decía, la demanda de crédito en Argentina, Sí, y no solo, totalmente. o sea, y no solo la demanda de crédito hipotecario, la demanda de financiamiento para la vivienda en general, que esto es, no sé, desde una construcción, una remodelación, la refacción, mejorarla, o sea, hay mucha demanda o mucha necesidad, mejor dicho, todavía no es demanda, pero es necesidad de mejorar las viviendas que hay en todo el país. Eso es importantísimo. Muy Para mí, importante. eso es mucho más importante que el crédito hipotecario para la compra. ¿Más importante incluso? Es ¿Pero muy- por qué? Porque el crédito hipotecario, o sea, la compra es primero, es para un segmento mucho mejor posicionado de la sociedad y es que, no sé, pueda ampliarse y vivir en un departamento más lindo, yo qué sé. Ahora, el crédito para mejorar las viviendas Sí. es calidad de vida. Eso es reducción de déficit habitacional. Nunca lo pensé así. Es mucho más importante en términos de política de vivienda, digo, no en Sí, términos sí, de sí. plata, pero en términos de relevancia social es mucho más importante que haya ese financiamiento que este. ¿Qué edad? Hay más o menos en Argentina 5 millones de hogares con déficit habitacional. La mayoría de ese déficit se soluciona con financiamiento, con la capacidad de acceso a servicios, de mejorar la calidad de los techos, de las paredes, ¿Eso no aumentó en material. pandemia? ¿Qué cosa? La necesidad o la demanda de No, está refacción, ¿no? relativamente estable. Ah, ¿sí? Sí, está- O sea que es más o menos una ilusión de que la gente estaba adentro y quería No, arreglar. eso ni hablar. No, y también el costo de construcción era bajísimo en la pandemia. Claro. Pero esto también, acá estamos hablando de otro segmento, un segmento mucho más vulnerable. Claro, Eh, sí, te entiendo. Lo más pensado, no sé, hasta desde barrio popular Sí, sí. hasta lugares que no son barrios populares, pero que no tienen infraestructura de servicios o que de vuelta los materiales o están hacinados, entonces quizás con la construcción de un cuarto más ya se descomprime eso. Claro, no estamos pensando en cambiar a cemente, ¿cómo se llama? No, estamos hablando de agregar una habitación para que no estemos 4 durmiendo en el Y mismo. tampoco estamos pensando y no lo digo como algo malo, al contrario, ojalá pasen infinitas veces, en una pareja que se quiere mudar a colegiales. Sí. No estamos hablando de eso, estamos hablando de otra situación. Sí. Las dos son importantes. Sí, pero estamos hablando de elevar el nivel, digamos, de que la persona más humilde pueda vivir Sí. mucho mejor. O sea, hace poco también en una charla alguien decía, separaba esto de Argentina tiene muchísimo déficit habitacional, pero también tiene muchísima demanda como contenida de vivienda, que no es necesariamente un déficit. Porque de vuelta, estos 2 millones, este 40% que hablábamos antes de jóvenes viviendo con los padres, posiblemente no estén viviendo mal. O sea, no estén viviendo una mala calidad. Porque quizás tienen el mismo cuarto que cuando eran chicos y siguen ahí. Pasa que ya es un grandulón de 33 años, pero si fuera yo, y vive con los padres. No estás viviendo mal. O sea, no tenés una carencia de vivienda, pero no vivís como vos querrías. Bueno, eso no es déficit habitacional, pero es un problema también. Sí, lógico. Por eso digo, también, a mí me gusta hablar de financiamiento para la vivienda y no de crédito hipotecario solamente. Creo que el financiamiento para la vivienda es mucho más importante, porque aparte es mucho más amplio. Y aparte, pensándolo ya solamente en términos de plata, es un mercado enorme. O sea, el que se meta de lleno acá, se va a llevar el mercado entero. El mercado no está acaparado, o sea, el tema del crédito, vos decís, irte al déficit habitacional, la gente que se meta ahí se va a llevar. Sí, todo lo que sea mercado de crédito en Argentina está muy poco desarrollado. Desde autos, el leasing, desde, no sé, desde innovar en cómo funciona el crédito. Argentina tiene un sistema financiero que funciona como hace un par de años, o sea, que no hizo Sí, el clic. la convergencia con cómo funciona en el mundo. En parte porque es un país que nunca tuvo largo plazo, entonces obviamente no es culpa del sistema financiero, es culpa de la macro en realidad. El sistema financiero se adapta a lo que puede, porque todos hacemos eso, todos vivimos y producimos en este país como podemos, en realidad nadie elige no estar ayornado.
Ni hablar. Ayornarse cuesta también. Así que bueno, para Fede va a volver, ya dijo que sí, así que este es Dueños o Inquilinos. Esto lo voy a contar hoy a la noche, porque yo a la noche va a hacer un stream, sí, vamos a hablar de esto, pero a mí las cosas, el tema comparado, acá estoy viendo la distribución de los fondos del Fonavi según ley, esto es terrible. Me has acordado cuando iba a Zárate que estaba construyendo el Fonavi Fonavi. es un tema interesante también. Pará, la próxima podemos hablar de ese tema. Dale. Bueno, mil gracias. Cristian va a poner tu Twitter ahí y tu Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? FG Rouco. FG Rouco. Bueno, vamos a poner el Instagram, también tiene su Twitter, donde están los libros. Todo igual. Todos soy- igual es más fácil. Qué suerte, porque a mí me pasó que no puedo estar igual en todos, pero bueno, eso es lo más práctico. Así que, bueno, mil gracias por haber estado y te reencuentro hablando del Fonavi la próxima vez. Apasionante. Dale, por favor.